Como este vídeo tiene una altísima probabilidad de triggerar a la gente, este vídeo también tiene herramientas de seguridad. Concretamente, tiene una lista de triggers. Voy a criticar las herramientas de seguridad. No todas, algunas. Voy a criticar lo que la gente piensa que son las herramientas de seguridad. Voy a criticar la forma en la que se utilizan y la forma en la que no se utilizan. Pero lo que no voy a criticar es tu partida. Tú que me estás viendo y te estás ofendiendo ahora mismo, no va con tu partida. Tu partida es perfecta. Las herramientas de seguridad que utilizas en ella, seguramente no. Voy a comenzar dando un poco de información para que sepamos de qué estamos hablando. Las herramientas de seguridad son todos estos mecanismos que ponemos en mesa para evitar que la gente se haga daño. La gente no suele hacerse daño físicamente jugando a rol porque vamos de psicomotricidad, vamos bien, pero la gente suele hacerse daño jugando a rol emocionalmente porque a nivel de gestión emocional vamos un poco más regular. Eso ya nos lo... tenemos educación física, pero no tenemos educación emocional en la escuela. Haciendo un repaso de las herramientas de seguridad más comunes, me he dado cuenta de que muchas de ellas son iteraciones del mismo mecanismo y son muy parecidas. Entonces lo que he hecho es agruparlas en dos grupos. De modo que si yo utilizo tarjeta X y hablo de la tarjeta X, pero en tu caso no es una tarjeta con una X, es un peluche, funciona igual, Julio, no te rayes. Muchos mecanismos de seguridad son parecidos y son idénticos en el proceso que siguen para funcionar. Voy a distinguir dos tipos fundamentales de herramientas de seguridad: las herramientas preventivas y las herramientas interventivas. Las herramientas preventivas son todos estos mecanismos de seguridad que tratan de prevenir un daño emocional, o prevenir un bleed, o prevenir que alguien pueda triggerearse con algo. Es establecer un contrato social de la manera más sana posible para que todo esto no suceda. Esto para mí es la situación ideal. Que todos sepamos lo que estamos jugando, que todos tengamos responsabilidad y que todos tengamos manejo suficiente de lo que se va a hacer. El segundo bloque es el de las herramientas interventivas, que son las herramientas que se ponen en marcha en mesa para que una vez ya se ha producido el daño, una vez la persona ya ha sufrido ese impacto emocional de lo que está sucediendo, pueda detener el impacto. Y estoy hablando de una vez ya se ha producido, porque no tenemos capacidad de prevenir un trigger tocando una tarjeta X. Y eso es algo que tenemos que aprender a vivir con ello. Dentro de las técnicas preventivas voy a poner líneas y velos, voy a poner la sesión 0, la carta de triggers y todos estos elementos que tienen que ver con setear cuál va a ser el tono de la partida y setear cuál va a ser el contenido de la partida, para que la persona ya entre a jugar con una determinada propensión. No me voy a hacer un personaje con el que estoy íntimamente comprometido porque comparte mis mismas heridas a nivel afectivo en una partida que claramente es de destrozar personajes porque estamos jugando ratas en las paredes. Para eso sirven las medidas preventivas, para dar un soporte y que todos sepamos a lo que estamos jugando. Dentro de las medidas interventivas voy a nombrar, por nombrar unas cuantas, la tarjeta X, la palabra de seguridad y el semáforo. Y aquí es donde surge el problema. Voy a hablar concretamente de la tarjeta X. No porque sea más especial, ni porque sea mejor ni peor, sino porque es la que, según he visto, está más extendida en todas las partidas. La gran mayoría de partidas que se ofertan en grupos de Discord, en esa fichita que sistema, jugadores, trama, no sé qué, medidas de seguridad, tarjeta X, es como un común denominador de todo lo que jugamos. Así que creo que necesitamos conocer muy bien para qué sirve y para qué no sirve la tarjeta X.
Todas estas técnicas interventivas para parar las sesiones vienen de otro contexto. Las hemos importado, por un lado, del contexto de los LARPs, que es muy distinto al rol en mesa, y por otro lado, la gente se conoce y queda y habla, las hemos traído directamente de las prácticas de BDSM. La palabra de seguridad es un concepto de dentro del BDSM y tiene un sentido en ese contexto. Es una palabra que tú nunca vas a decir en una sesión de BDSM, como por ejemplo camafeos vaticanos, like si pillaste la referencia, y es un término que nunca se va a dar en el contexto de la sesión y que indica que hay que detener la sesión. Esto choca directamente con un concepto clave del rol, que es la inmersión. Y no estoy diciendo que no hay que usar palabra de seguridad porque jodemos la inmersión. Al contrario, estoy diciendo que cuando estamos metidos en un papel, no estamos conectados con los recursos que tenemos disociados. Cuando estamos in character, muchas veces no se nos ocurre que existe una palabra de seguridad. Os recomiendo al respecto que miréis este experimento que se realizó en un sótano de Stanford, fingiendo que era una prisión, en el cual se separó a dos grupos de alumnos para que unos fueran prisioneros y otros fueran celadores. Todos ellos tenían palabra de seguridad para parar el juego. La simulación llegó hasta extremos de maltrato físico y verbal y maltratos graves. Hubo que parar el experimento y ninguno de los entrevistados recayó en la idea de que podían detenerlo, de que era una simulación, de que era un juego. Y ese es uno de los problemas que tienen la palabra de seguridad y la tarjeta X en mesa, que puede no ocurrírsete, ni siquiera que existe. Porque si tú estás metido dentro de la narración, y es una narración que te hace sufrir, tú estás conectado con el sufrimiento, estás conectado con la angustia. Entonces no eres capaz de tocar la tarjeta X como te hubiera gustado. Pero hay gente, Paco, que sí que toca la tarjeta X cuando está sufriendo y tal. Sí que sucede. Pero esa gente es gente que ha sobrepasado su umbral de tolerancia, ha sobrepasado el malestar que puede tener en mesa, ha salido disparado fuera y ya está disociada y ya puede tocar la tarjeta X. ¿Qué ocurre? A mi criterio, un mecanismo de defensa que te pide que lo pases tan mal como para que te disocies y entonces ya puedas usarlo, es un mecanismo que actúa muy tarde. Es un mecanismo que no evita ningún daño. Es como si tú te quemases y la ambulancia llegase 2 días después. No te protege realmente. Hay una cuestión que siempre me ha parecido guay, que es ¿por qué utilizamos la palabra camafeos vaticanos para detener la acción y no utilizamos oye, perdón, para? Esto viene del contexto del BDSM. En el BDSM hay prácticas que incluyen que tú digas oye, no, para, y eso no signifique oye, no, para. Es BDSM, no vamos a entrar ahí. Y por eso se hace necesario que haya una palabra extraña, y una palabra que no se utilice dentro de la acción y que signifique lo que yo quiero que signifique. Porque oye, para, no quiero, no significa eso. Entonces, como eso lo voy a utilizar para otro contenido, necesito camafeos vaticanos. Eso no pasa en el rol. Porque si en el rol yo salgo de personaje, se nota que salgo de personaje, y miro al máster y digo, oye, no, para. Y eso funciona de puta madre. ¿Cuál es el problema? El problema es que existe gente que le va a saber mal parar una acción. Le va a saber mal parar a otras 4 personas porque ellos se sienten mal. Porque sentirse mal emocionalmente genera un sentimiento de vulnerabilidad
Y cuando tú te sientes vulnerable, lo último que quieres es que se te ponga un foco circular y todo el mundo diga, esa es la persona vulnerable que no nos deja jugar a tumba de la aniquilación. Y esto es súper lícito. A veces podemos tender a pensar que es gente hipersensible, son snowflakes que dicen, ¡ay, soy tímido! No. No. Nos puede pasar a todos. Nos puede pasar al más machote. Precisamente porque, tío, ¿cómo vas a parar la acción si eres el más machote? Y te tragas una puta escena que te está haciendo daño. Entonces hubo gente con muy buena intención que desarrolló sistemas más sutiles, como la tarjeta X o el semáforo. El problema de estos sistemas es que en la práctica han probado no ser lo suficientemente sutiles o no ser lo suficientemente contundentes. He tenido experiencias de gente que me ha dicho, no utilizo el semáforo porque no lo pillo, porque estoy dirigiendo, estoy a 1000 cosas, estoy buscando la tabla de daño del cono de frío, y entonces la persona me dice, utilizo una luz de magia roja, y no lo pillan, porque no estás constantemente atento a los triggers de la gente. Además, la tarjeta X tiene un matiz, que es que al tocar la tarjeta se salta esa escena. Hay mucha gente que no va a querer saltarse esa escena, porque su compromiso narrativo, su compromiso con lo que está pasando, entra directamente en conflicto con saltarse una escena. Entonces, la tarjeta X, por un lado, ofrece unos mecanismos y por otro lado, te ofrece unas trabas a esos mismos mecanismos. Entonces hay que tener muy consistente la idea de que la tarjeta X no es un salvavidas. La tarjeta X es una cuerda. Luego voy a abordar el elefante en la habitación. Durante estos 2 meses he estado preguntando a todos los máster que conozco, y si tú eres un máster que me conoce, seguramente podrás dar fe de que te lo he preguntado, y he hecho la siguiente cuestión. ¿Cuántas escenas has tenido que parar con tarjeta X? ¿Cuántas veces alguien ha tocado la tarjeta X y ha parado la escena? Hay masters que dirigen 3-4 veces por semana que en toda su trayectoria no han parado ni una sola escena con tarjeta X. Y hay muchos máster que han parado una sola escena. Esto es un porcentaje, es un ratio bajísimo, teniendo en cuenta que el círculo en el que yo me muevo es básicamente mundo de tinieblas, que su gracia está en rolear cosas chungas. Uno esperaría que se utilizase más. Entonces, tenemos que poner las cartas sobre la mesa y decir, chicos, tenemos un mecanismo de defensa, una herramienta de seguridad que no se utiliza. La gente no toca la tarjeta X porque le da palo, porque le da apuro, porque no quiere molestar a los demás, porque no funciona bien, tal vez. Entonces, tenemos que ser súper conscientes, como máster, de que la gente no toca la tarjeta X, coño. ¿Por qué? Porque un máster que deposite su confianza en esta herramienta de seguridad, probablemente luego se va a encontrar con gente que se triguea y dice, joder, pero si yo les puse una tarjeta X. Y hay que ser súper conscientes de que el sistema no es infalible. Hay que conocer los fallos de todo lo que estamos utilizando para saber cómo sortearlos. No hay herramienta perfecta, igual que no hay sistema de rol perfecto, igual que no todo se puede jugar con D&D, que es la polémica rolera de esta semana, así que la tengo que incluir. Si no, no soy trendy. Así que el point es que tenemos que conocer muy bien las herramientas que estamos usando, donde tengo mi llave inglesa, para no utilizar las herramientas como no toca, pero para poder utilizar las herramientas exactamente para lo que son. Voy a traer a colación a mi amigo y maestro Fabián,
a_Dan en redes, tiene un nombre de un idioma poco común. Y voy a proponer un sistema que a mí me ha gustado mucho y que encuentro que es un poco mejor. Desde mi punto de vista, todas las herramientas interventivas son bastante malas. Pero bueno, es mejor tener un freno de mano que estamparse. Es mejor tener un airbag que matarse. Así que tiene que haber alguna herramienta interventiva. Pero para mí no es la tarjeta X. Para mí es otra cosa. Es un mecanismo que yo siempre pongo en mesa, siempre lo propongo, y es una norma de mis mesas, y os lo comparto por si os sirve. La gente... yo solo juego digital, yo solo juego aquí por Zoom y con cámaras y tal. La gente en mis Zooms tiene permiso de, si una escena le triggerea, le incomoda, le es difícil de soportar, o de plano no le es divertida, en el sentido de, joder, me está jodiendo jugar esto, tienen permiso de mutearse, de quitarse el audio, de apagar la cámara, o de levantarse y marcharse, sin dar ninguna explicación. Y además, existe el consenso, y esto es una cosa que se habla en mesa, de que se va a hacer así. Si una persona se marcha de esa escena, su personaje se quedará en ese lugar, o no, ya lo reconoceremos luego, pero la escena seguirá. ¿Por qué hago esto? Pongamos que hay una persona que tiene un trigger a la tortura. Hay una persona a la cual torturar explícitamente a alguien le supone un malestar. No le supone un desagrado, porque con la sesión 0 ya os echaré la bronca con la sesión 0. Porque hay una diferencia entre desagrado y trigger. A esta persona, hablar de tortura explícita le jode el día. Esa persona no va a dormir bien. Esa persona, evidentemente, desde que entran en la sala donde se va a hacer la acción, ya no está participando activamente en la acción. La persona a la que le jode el día la tortura no va a ser la persona que coja unos alicates y le empiece a quitar partes al NPC de turno. Porque no está implicada activamente, está siendo víctima de una escena que le está doliendo. A menos que sea la única persona que puede hacerlo y por trama tenga que ser ella, en cuyo caso eso es un putadón, y el máster es la persona que debería saber que ese cuello de botella narrativo está jodiendo a los jugadores. Entonces, lo mismo sirve para todos los triggers. Una persona que tenga un trigger grande con las arañas no va cuando entréis en la cueva de las arañas no va a decir, ¡ay! Me haré protagonista de esta escena tocando una flauta y haciéndome amiga de ellas. No, esta persona automáticamente, como no lo está pasando bien, va a pasar a un segundo plano y va a tener un tercio de la interacción que tendría normalmente. Entonces, los juegos de rol permiten que una persona haga tal que así y se vaya. Y se levante, se dé un aire, se quite los cascos. Y los demás... Ahora no enfocará. Yo debería haber hecho esto. Y los demás ya seguirán su escena. Porque esta persona, de todas maneras, no estaba participando en esa escena. Y si estaba participando, pero se estaba haciendo daño, no debería estar participando. Entonces, este es un consenso que establecemos en mesa que permite a la persona simplemente retirarse. Si la persona tiene más o menos capacidad de gestión emocional, podrá llegar a retirarse antes de que todo esto le venga muy grande, lo cual es el objetivo de las técnicas interventivas. Y si la persona se retira porque no lo puede soportar y ya se ha hecho daño, ya llegamos tarde, por lo menos esa persona tiene el permiso para retirarse. Porque en caso de que sea muy tímida... Ay, se me ha caído internet, no pasa nada. Y esto es otra parte del juego de cómo jugamos en mis mesas. Si una persona se cae, yo doy por hecho que o se ha caído, se ha retirado, X, sigo.
Y si una persona pone en negro la cámara, como acabo de hacer yo ahora, se sigue. Porque esto, hay un punto clave, que esto tal vez debería ser un disclaimer al inicio, pero lo voy a poner ahora con las técnicas preventivas. Querido jugador, el responsable de la salud emocional en la mesa eres tú. ¿Por qué? Porque el máster, por desgracia, no es un terapeuta. Hay máster terapeutas, pero no todos los másters son terapeutas. Si no, nadie podría jugar, porque a lo mejor habría 15 personas en España dirigiendo todo el rol. Entonces, el máster no puede estar a las reglas, a la ambientación, a la trama, a que fulanito y Pepito están compitiendo por el foco y a la cara que estás poniendo tú porque hay arañas. Hay másters que te verán y dirán, joder, lo está pasando mal. Pero tú no puedes esperar que el máster te lea la mente. Eso es muy arriesgado. Así que cada persona tiene que responsabilizarse de qué es lo que le triggerea y de cómo cuidarse. No se vale no cuidarse. Es cierto que un máster, si te ve jodido, puede rebajar la intensidad. O un máster directamente puede sacarte de la escena. Y yo he sacado gente de escenas. Y enviar un privado y decir, oye, pírate, date un aire. Yo cambio una cosa para que tu personaje no tenga que estar. Fin. Pero eso no tiene que ser la herramienta habitual. Eso es un compañero que te echa un capote. No es el primer paso de cómo se hace bien. Así que creo que he sido suficiente exhaustivo con esto. Cada jugador tiene que cuidarse a sí mismo. Y además todos nos cuidaremos entre todos. El segundo disclaimer que quiero hacer. Y también me hubiera gustado que el vídeo empezase literalmente así. Gente del mundo, gente rolera. No jugáis simulacros de interrogatorios para el CNI. Gente rolera, no jugáis psicodramas de simulaciones de violación. Jugáis cosas normales. Muchos jugáis Ryutama. Por favor, os lo pido de corazón. No hagáis sesiones 0 de Ryutama como si fuese a haber una violación cada 2 partidas. Quiero decir, hay gente que se pone muy seria en las sesiones 0. Hay gente que se pone muy intensa en las sesiones 0. Y hay partidas que jamás van a tener triggers. ¿Esto es irrespetuoso? No. Esto es coherencia. Ponerse serio y ponerse intenso y decir, cuidado los triggers, no nos vayamos a morir todos. No es cuidar a la gente. Porque la persona que sí que tiene un trigger, cuando todo el mundo se pone en un aquelarre histérico, le va a resultar muchísimo más difícil hablar de su trigger. Para mí el clima para hablar de lo que te triggerea y lo que te resulta difícil es un clima de confianza y de intimidad. Y de decir, oye, pues a mí yo tengo un problema con... Un jugador me dijo una cosa que me llamó mucho la atención y me dice, yo tengo un problema con el tema dental. Dice, yo preferiría que en la partida no haya yo qué sé, personajes a los que le saltan dientes o personajes que pierden dientes o cosas así, porque eso a mí me trae mal. En un ambiente de comprensión y en un ambiente cordial, amable, tierno, eso se puede decir. Pero si todos estamos excesivamente serios, excesivamente condescendientes, voy a usar, y todos estamos en plan, yo estoy totalmente en contra del racismo y totalmente en contra del feminismo, al revés, y totalmente en contra de la violación de niños. Y es como, Julio, gracias por recordarnos que eres una buena persona IRL. Nosotros necesitábamos saber que a ti no te gusta matar a gente en la vida real.
Pero esta sesión 0 no es para eso. Esta sesión 0 es para acoger a la pobre persona que tiene un asunto que se tiene que cuidar. Y esto es otro elefante en la habitación. Podéis dejar sus dislikes por aquí. He puesto una cesta de mimbre en la que se pueden dejar todos. Porque voy a entrar al berenjenal siguiente. Las sesiones 0 no son una caja de jabón a la que subir. Las sesiones 0 no son un lugar en el que alardear de ser más progre que los demás. Y las sesiones 0 no son un lugar en el que ser mejor que los demás por ser más wow. Las sesiones 0 son un lugar en el que cuidarnos todos. Hay una diferencia sustancial entre una molestia y un trigger. O entre algo desagradable y un trigger. Muchas veces me encuentro en las sesiones 0 gente que dice: joder, es que a mí las escenas de violación no me gustan. Y es como, vale, gracias, Julio, por recordarnos que eres una buena persona. Mi pregunta es, Julio, si parte de la trama de un personaje es que abusaron de él, pero no lo muestro en cámara, por ejemplo, pero se nombra y es parte de la herida de ese personaje, ¿tú dormirás bien o dormirás mal? Y me dice, no, dormiré bien, pero no voy a disfrutar. Y es como, gracias por recordarnos que no vas a disfrutar con una violación. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si te triggerean. Hay muchas cosas que son desagradables, pero no nos joden el día. Y eso es normal. La sesión 0 no es el lugar en el que recordarle a la gente que no disfrutas pisándole la cabeza a los niños. Es el lugar en el que decir que si le pisan la cabeza a un niño, otros, porque tú no lo vas a hacer, a ti te joderán el día. Y esto es muy importante, porque en la medida en la que el ambiente se convierte en una exhibición de cuánto estamos dispuestos y de cuán concienciados estamos cohibiendo a la gente que necesita expresar que las arañas les suponen un trigger. Por una cuestión muy sencilla, porque vosotros estáis hablando de violaciones de los derechos humanos y a mí me triggerea un bicho que es así. Y de la misma manera que hay triggers que se dicen en la sesión 0 para evitarlos, igualmente el máster tendría que hacer unos trigger warnings, porque va a haber temas que van a salir sí o sí, se van a tratar sí o sí, y es necesario que se traten para que la trama pueda ser. Entonces está muy bien que el narrador en un momento dado diga, mira, vamos a jugar en África. Va a haber blancos, va a haber negros, y habrá blancos que tratarán mal a los negros. A toda la mesa nos parece mal, pero eso necesito que suceda, porque el módulo está escrito así. ¿Qué os parece? O por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mucho. Vamos a jugar Guamatse. Yo baneo la violencia. Es como, no juegues Guamatse. Si baneas la violencia. Y si baneas la sangre y el gore, no juegues Guamatse. La sangre y el dolor es un trigger necesario. Es un core de eso que estáis jugando. Juega otra cosa. Será por juegos. Si a ti te triggerea eso, juega otras cosas. Otro asunto muy distinto es que tú digas, a mí me desagrada la sangre y la violencia. Y es como, ¿te desagrada o te jode el día? No, me desagrada. Ah, bueno, pues entonces eres normal. Porque a la gente normal, las descripciones súper gráficas de cómo separas partes de gente no les suelen gustar. Es que igual, Julio, no eres especial. Igual estás diciéndonos lo mucho que te desagrada la violencia y a lo mejor eres una persona normal de Albacete, profesor de literatura, qué sé yo. Con este bloque de la sesión 0 también quiero hablar de la intensidad. Y esto, hay algunas cartas de triggers que lo hacen muy bien porque dicen arañas.
nombradas, narración explícita, fuera de escena y tal. Y esto me parece un acierto porque la intensidad es un punto clave del rol. Las cosas no nos triggerean por aparecer. Yo he dicho, calculo 4 veces la palabra araña. Las personas aracnofóbicas que me estáis viendo, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien o estáis mal? Y si yo me pongo a describir cómo hay una sensación reptante de patitas que os suben por la nuca, ¿verdad? ¿Verdad que es distinto? Todos los triggers necesitan ir acompañados de su nivel de intensidad. Y es como, oye, esto es un caso real que me ha pasado. Oye, Paco, tengo un familiar que se suicidó. Me gustaría que llevásemos cuidado con el tema del suicidio. Y yo dije, vale. No voy a no voy a hacer del suicidio una cosa explícita que yo narre en mi partida, por lo que me has dicho. ¿Se podría suicidar alguien fuera de escena? Y la persona me dijo, si mi personaje no se encuentra el cuerpo, no se encuentra la escena, sí. Y dije, vale, hostia. Y cuando escuchas con ternura los triggers de la gente, no te parecen caprichos, como si dijeras, ay, no me gusta la cebolla. No, te parecen cosas muy razonables. Me puedo imaginar por lo que has pasado y lo siento un huevo, tío. Si yo voy a tratar de que mi partida no necesite de ningún suicida. En el caso de que necesite de algún suicida, lo vamos a hacer de la manera más smooth y con la menor intensidad posible. Y si puede ser que un NPC se encuentre y os lo cuente y ni siquiera tengáis contacto, porque esto ciertamente es un trigger que vamos a tener que cuidar. Todos los triggers van acompañados de su nivel de intensidad. O sea, la palabra fuego no quema. La palabra araña no da miedo. La descripción pormenorizada de una araña puede incomodar. Que la única solución y el cuello de botella de tu historia sea atravesar un lugar de arañas mientras yo te narro como las arañas XD, eso es un potencial trigger. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. No me canso de decir que la gente no tiene gestión emocional, pero la gente tiene cierta robustez. Las personas a las que les triggerean cosas, les triggerea la alta intensidad de esa cosa, no la mención. Básicamente porque si no la persona, tal cual te dijese mi trigger es arañas, diría, ¡oh, arañas! Estoy utilizando arañas porque me parece como la cosa más naif, es la cosa como más manejable. No me quiero meter en temas como mi amigo con el suicidio y tal. Pero sabéis que me refiero a triggers heavy, a cosas heavy. Yo estoy hablando aquí todo el rato de lo que me disgusta y lo que me triggerea y lo que me tal. La palabra trigger viene asociada a unas situaciones que no existen. Yo siento decíroslo, pero lo que vosotros pensáis como un trigger jamás lo vais a ver en partida. Mucha gente visualiza que voy a atrapar a mis jugadores en una cripta, que las paredes se van cerrando y literalmente la druida, la jugadora que lleva la druida, Marta, se va a tirar al suelo y va a tener un ataque de ansiedad. Se va a hacer bolita y va a empezar a hiperventilar. Eso no es así. La gente no es tan peliculera. Y por supuesto, Master que me estás viendo, te hablo a ti, Master. No tienes capacidad lírica ni narrativa para desencadenar un ataque de ansiedad tan florido y tan bestia narrando una cripta. O sea, no te flipes. Lo digo esto porque la gente
puede estar pensando que los triggers son poner los ojos en blanco y echar espuma, cuando los triggers son muchísimo más sutiles. Cuando los triggers simplemente son que una persona se queda muy callada y luego está jodida. Y ya está. Y es prácticamente invisible. Entonces, sepamos lo que estamos buscando para saber identificarlo, para saber corregirlo. O para saber apoyarlo. Si yo he hecho una escena que es dura y de repente veo que Josete está roleando menos, yo me voy a anotar, oye, hablar con Josete después, darle un abrazo, pero preguntarle qué ha pasado. Una tradición que hay en mis mesas es que después de la mesa nos vamos todos a hacer bromas sobre la partida para desdramatizarla, para reírnos. Porque una persona a la que le han pegado 4 tiros, se ha muerto su hermano, está en la Primera Guerra Mundial, le están cayendo bombas, ¿cómo se vaya a dormir con ese ambiente? También le voy a joder la noche. Y no ha habido ningún trigger. Entonces, tenemos que aterrizar muchos conceptos. Hay gente que tiene fantasías de cómo suceden las cosas. Y luego las mesas son súper normales y las mesas son aburridísimas. Aburridísimas en cuanto a salud mental, no en cuanto a vuestra trama. Vuestras partidas son geniales todas. Entendedme, haced un esfuerzo. A mí, una cosa que me gusta mucho plantear en las sesiones cero no es que te triggerea y decirlo así. Estoy utilizando trigger para que nos entendamos, pero yo cuando hago una sesión cero no digo, gente, que os triggerea, porque la gente no tiene 10 años de terapia detrás y dice, yo no tengo resuelto el conflicto con mi padre, así que una autoridad patriarcal abusiva me pondría a hiperventilar. No, la gente no tiene tantísimo nivel de conciencia. Ni siquiera yo muchas veces me doy cuenta de las cosas que me triggerean hasta días después. Así que a mí me gusta ponerlo en lenguaje en buen castellano, porque trigger es un anglicismo, y decir, gente, ¿qué os va a joder la tarde si jugamos? ¿Qué os va a dejar mal? ¿Qué os va a dejar con mal cuerpo? Y ese lenguaje conecta mucho más con lo que estamos hablando. Porque no se trata tampoco de apretar a tus jugadores hasta que están todos como ollas a presión, pero como ninguno ha explotado y ninguno ha roto a llorar, estamos bien. No, a lo mejor tu mesa no se lo está pasando bien. Entonces yo utilizo ese término. Gente, ¿qué temas os harían pasar un mal rato? Gente, ¿qué temas no os resultarían divertidos? ¿Qué temas dirías, joder, no me quiero rolear esto? Y se habla y se establece esa intensidad. Mi punto, al final, es introducir la ternura y la comprensión en las mesas. He dado una alternativa de herramienta de seguridad para las herramientas interventivas y voy a dar una alternativa para herramienta de seguridad preventiva. Yo lo concibo en un holístico y lo llamo responsabilidad. Responsabilidad emocional. Y la responsabilidad engloba muchas cosas. La responsabilidad engloba, por ejemplo, máster. Tu responsabilidad es no meter desconocidos en campañas super hardcore. Hacer una selección de la mesa, del tono, de la intensidad. Respetar todo lo que se va diciendo, tanto en estrellas y deseos, como en los feedback, como en la sesión cero. Y tener un ojo puesto en la gente. Si no puedes durante, después. Y decir, oye, ¿cómo os habéis quedado? ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo estáis? Hacer algo de aftercare, que aftercare también es un término de BDSM, pero lo rescatamos. Hacer un poco de acompañamiento a la gente que ha pasado cosas duras porque eres un cabrón, porque has puesto una sala que las paredes se cerraban. Hijo puta. Y jugadores. Vuestra parte de responsabilidad es, por una parte, tenéis una responsabilidad, ya no como jugadores, sino como seres humanos, que es la de conoceros a vosotros mismos. Esto es una cuestión de salud mental más que de rol. Conózcanse, coño.
Hagan terapia, denme dinero. Y volviendo a la seriedad. La responsabilidad de los jugadores es ser conscientes de qué cosas os están triggereando y ser conscientes de que si no os salváis vosotros, la mesa no tiene por qué salvaros. Salvaros es una gentileza, no es una norma. Tenéis que cuidaros. Y por Dios, si sois personas a las que la tortura os jode el día, no os metáis a jugar Torturador la Venganza. Jugad cualquier otra cosa que os lo haga pasar bien. Hay una cosa con respecto de jugar cosas hardcore y cosas duras y agresiones brutales y tal, que tiene que ver con... A mí me recuerda cuando era niño y decían, ha salido tal película de miedo, es brutal, la gente se suicida de verla. Y nosotros, que éramos niñatos, decíamos, tenemos que verla y como tenemos que soportarla, tenemos que, como quien se pasa el Sekiro. Pues yo me he pasado la película Horror Mortal 5. Por favor, no hagáis eso con el rol. No tenéis... si no estáis para disfrutar con Wamatse, no tenéis por qué jugar Wamatse, porque os va a joder la tarde. Porque el rol puede tener mucha más intensidad que el cine y supongo que una intensidad parecida a los videojuegos. Y a nivel de implicación de horror de nevera, horror existencial, muchísima más que los videojuegos. Así que sepáis que querer hacer cosas jodidas por hacer cosas jodidas, eso es masculinidad tóxica. Así que por ahí no pasó. Y estoy teniendo todo un tono jovial porque lo que quiero transmitiros en definitiva es eso. Sed amables, cuidaos, conoced vuestras herramientas y disfrutad en mesa. Muchísimas gracias por haberme escuchado.